Bienvenidos a la sesión número 7 del curso Documentación de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestá, lo voy a acompañar en el desarrollo de esta sesión. Recordemos que hasta el momento, en la última sesión de clase revisada en la sesión número 6, hemos hablado de la guía de remisión. Ahora vamos a hablar de un documento que también va vinculado a la guía de remisión, al packing list y a la factura comercial. Este documento viene a ser en el que se confiere información sobre las instrucciones de embarque. ¿Ok? Las instrucciones para realizar el embarque, las instrucciones para realizar el despacho de la mercancía, las instrucciones para proceder con la exportación de esa mercancía. En primer lugar, un punto que debemos tener en cuenta para poder enfocarnos en el manejo o en la funcionalidad de este documento es que este documento es el que inicia el proceso de exportación. ¿Ok? Este documento es el que da inicio al proceso de exportación. Hasta el momento, nuestra factura comercial, nuestra guía de remisión, nuestro packing list, solamente tienen información en base a la mercancía. ¿Ok? A lo mucho, el packing list y la factura comercial nos dan información relacionada a la descripción de la mercancía y nos confirman de que existe de por medio un vínculo comercial, un consignante y un consignatario. La guía de remisión nos da información relacionada a la movilización de mercancías, de zona secundaria, de zona secundaria a zona primaria o de zona primaria a zona secundaria. Pero hasta acá no hay ningún proceso, ningún procedimiento relacionado a iniciar justamente con la exportación. Solamente nos hemos enfocado en movilizar mercancía, con lo que establece en este caso la guía de remisión. ¿Por qué mencionamos que la lista de embarque viene a ser el proceso inicial de exportación consignado en un documento? En primer lugar, se inicia el proceso de exportación con la lista de embarque porque la lista de embarque tiene la relación completa, ¿ok? De mercancía que va a ser embarcada, que va a ser, en este caso, agrupada, que va a ser inspeccionada, mercancía que va a pasar por un proceso de, podríamos decir, agrupamiento de mercancías y donde se va a consignar información del el tratamiento correcto del envío de esa mercancía. Veamos el siguiente caso. ¿Quién emite esa lista de embarque? Es el exportador. ¿Ok? Es emitida por el exportador en primer lugar y es entregado al agente de aduanas. El agente de aduana que representa a este exportador, previamente, como hemos mencionado, ya debió haber sido presentado frente a la administración aduanera por medio del mandato electrónico. ¿Ok? Si en este caso el exportador trabaja directamente con el agente de aduana, debió haber presentado al agente de aduana frente a la administración aduanera con el mandato electrónico 5 días calendario antes de iniciar operaciones. Por el contrario, si no vas a trabajar de manera individual, de manera separada con cada operador de comercio exterior, un agente de aduana, luego un agente de carga, una empresa que trabaje como depósito aduanero, etcétera, cabe la posibilidad de que prefieras trabajar con un operador logístico. Pero, profesor, yo he revisado la Ley General de Aduana y entre los operadores de comercio exterior no existe un operador que se llame operador logístico. ¿Qué significa eso? Lo que sucede es que cuando hablamos de un operador de comercio exterior, hablamos de los operadores de manera individual, de manera independiente. Por un lado tenemos a las agencias de aduana, las agencias de carga, los depósitos o almacenes aduaneros, las empresas de transporte internacional, internacional multimodal. Otros operadores de comercio exterior son también incluidos como Serpos, las empresas de envío rápido, couriers, ¿ok? Pero cuando hablamos de un operador logístico, la diferencia está en que el operador logístico viene a ser una empresa privada la cual tiene dentro de sus instalaciones más de un operador de comercio exterior, más de un operador de comercio exterior autorizado.
Un operador logístico, por ejemplo, podría tener agencia de carga y agencia de aduana dentro de sus operaciones, pero ser una sola empresa, que funciona ya no como operador de comercio exterior, sino que al tener más de un operador, pasa ahora a denominarse operador logístico. ¿Ok? Bueno, entonces, habíamos mencionado que este documento de lista de embarque era elaborado por el exportador. Esa lista de embarque era entregada o a tu agente de aduana, cual habías presentado por medio del mandato electrónico, o directamente al operador logístico con que ibas a trabajar. ¿Qué información se consignaba en esa lista de embarque o con qué finalidad se elaboraba ese documento? Esa lista de embarque indica los productos que van a ser comercializados, ¿ok? Las condiciones de la operación para tu exportación. Tiene información del Incoterm relacionado al precio, como aparece en la factura, el puerto de destino hacia donde debe embarcarse finalmente la mercancía, el peso, la descripción de los empaques, entre otros detalles que también van a formar parte de la información que va a ir en tu DAM, en tu declaración aduanera de mercancías. Pero entonces, profesor, ¿de dónde voy a sacar la información para mi lista de embarque? Para esa lista que voy a entregarle al agente de aduana o entregarle al operador logístico, para que proceda con las instrucciones de iniciar el proceso de exportación. Esa información sale de los documentos que tienes hasta el momento. Esa información sale de tu factura, esa información sale de tu packing list, sale de tu guía de remisión. ¿Por qué, profesor? Número uno, producto a ser comercializado, la descripción de la mercancía. Esa información ya la tienes a tu disponibilidad, a tu disposición, perdón, y para disponibilidad de la agencia de aduana o para el operador logístico en tu factura comercial, en el packing list y en la guía de remisión. La descripción de la mercancía. Número dos, las condiciones de la operación. Esta información aparece en la factura comercial. ¿Bajo qué condiciones se lleva a cabo este proceso de exportación? ¿En base a qué Incoterm? ¿Por qué puerto de origen? ¿Por qué puerto de destino? ¿Cuál es el peso bruto, el peso neto? El tipo del empaque, envase o embalaje en el packing list. Entre otros detalles que me permitan informarle a la administración aduanera sobre mi intención, sobre mi iniciativa de someter una mercancía a un régimen aduanero, en este caso al régimen aduanero de exportación definitiva. Esa información vamos a ver que es consignada dentro de un documento denominado DAM, ¿ok? Provisional. DAM provisional. ¿Por qué provisional? Porque todavía no es la declaración aduanera de mercancías oficial. No es la DAM electrónica que emite el agente de aduanas. Es una DAM provisional. ¿Por qué? Tiene de manera provisoria, es decir, previa, ya todos los datos que finalmente van a ser declarados por medio de la DAM. Recomendaciones para que elabores una lista de embarque a detalle. Número uno, tienes que ser bastante específico en el detalle de producto que se va a embarcar. ¿Por qué? Porque algún dato que puedas omitir en la descripción de esa mercancía, que algún dato que puedas omitir en la declaración de esa mercancía, podría retrasar tu proceso de exportación. ¿Por qué? Podría, en este caso, inducir a quien requiera sí o sí de una rectificación documentaria, que vuelvas a llenar la DAM, que seas mucho más específico en la descripción de tu mercancía en los documentos que ya tienes hasta el momento, como la factura y el packing list, volver a facturar, volver a emitir un packing list. Todo esto generaría retrasos. Por otro lado, el no haber realizado un buen llenado de la lista de embarque puede inducir al error de que el agente de aduana, cuando declare la DAM de forma electrónica, caiga en el mismo error, porque va a tomar como respaldo, como punto inicial, para llenar esa DAM electrónica, la lista de embarque. Por eso habíamos denominado la lista de embarque como un documento que me permitía tener lista la declaración aduanera de mercancías provisional, todavía no la oficial, todavía no la electrónica. Si desde un inicio yo fallo en la declaración aduanera de mercancías de carácter provisional,
cuando mi agente de aduana tenga que declarar la dama electrónica, va a inducir este documento mal llenado al mismo error. Y eso me llevará en consecuencia que en algún momento la administración aduanera, cuando reciba la declaración electrónica de mi DAM, en lugar de darme la numeración y la fecha de numeración junto al canal de control, me diga, ¿sabes qué? Tu DAM ha rebotado, revísala bien, llénala bien, faltan datos, no es información precisa. Y eso jugaría en contra tuya. ¿Por qué? El tiempo está en contra. Estás perdiendo el tiempo del cual disponías inicialmente para realizar el embarque. Y es más, al realizar una rectificación documentaria, el tiempo que te va a tomar realizar la exportación va a ser mucho mayor. Eso sin mencionar que mucho de la rectificación documentaria no solamente es el proceso o el procedimiento de rectificar un documento, sino que involucra en algunos casos, dependiendo de la información que vas a corregir, algún tipo de sanción o administrativa o en algunos casos también con una amonestación dineraria. Por eso es que debe ser bastante cuidadoso al momento de llenar la lista de embarque. Si bien es cierto, es sencillo llenar la lista de embarque porque ya tienes información previa en la factura, en la guía, en el packing list. En la lista de embarque debes de ser muchísimo más cuidadoso. ¿Por qué? Porque este documento ya es el primer documento con el que inicia tu proceso de exportación. ¿Ok? Es el primer documento con el que ya inicia el proceso de exportación. El primer documento con el que tú y el agente de aduana o el operador logístico con que trabajes va a tomar como referencia para la DAM, para la Declaración Aduanera de Mercancías en su formato o versión electrónica. Otro dato importante que también es, en este caso, de bastante interés por el exportador o por el agente de aduana que trabaja al nombre del exportador es cuando hagas el proceso de llenado de la lista de embarque, ser lo más específico posible. ¿Ok? Tal como, por ejemplo, en la factura tenías información de la mercancía y en el packing list la información de la mercancía, pero mucho más detallada, exactamente sucede lo mismo con la lista de embarque. Mientras tenga mayor detalle y descripción, mejor. Toda información que tú hayas consignado, ¿ok? Para realizar este embarque, se puede cambiar sin inconvenientes, no toda información, salvo este dato, ¿no? Que es el de la descripción de la mercancía. ¿Por qué, profesor? Recuerda que también existe la posibilidad que antes de realizar tu proceso de exportación, cuando la mercancía antes del embarque se encuentre en el almacén, te toque un canal rojo. Y en ese canal rojo, la administración aduanera, como va a tener que revisar sí o sí con el aforo físico el contenido de tu contenedor, el contenido de la mercancía, el contenido de cada envase, empaque o embalaje, y contrastar esa información con los documentos que ya tiene a su disposición, cabe la posibilidad de que si has cometido un error en la lista de embarque, en el llenado previo de la DAM, y has cometido el error por consecuencia en el llenado de la DAM, el vista de aduana te diga, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien, hay algo que no ha sido muy bien detallado, hay algo que no coincide. Canal rojo, así que te voy a asignar una duda razonable. ¿Qué implica la duda razonable? Que vas a tener que sí o sí pasar por un proceso de valoración aduanera. 6 pasos de valoración aduanera. Y eso va a seguir consumiendo tu tiempo. Recuerda que a partir de la fecha en la que se numera la DAM, ¿ok? A partir de la numeración de tu DAM, ¿ok? Al día siguiente tienes un plazo máximo de 30 días calendario para terminar con el embarque de la mercancía. Si yo hice la declaración electrónica de la DAM el día de ayer y el día de hoy la administración aduanera me responde indicándome que la DAM fue bien llenada, ojo, no da veracidad de lo que hay, sino me dice ha sido bien llenada tu DAM, este es el número de la DAM, ¿ok? Y esta es la fecha de numeración. Yo a partir del día siguiente de la numeración tengo un plazo de 30 días calendario para terminar con el embarque de la mercancía, para retirarla finalmente de nuestro territorio aduanero. 30 días calendario.
Claro, existe un plazo adicional, una prórroga de 15 días, pero eso solamente bajo algunas condiciones muy especiales, muy particulares. En este caso, asumamos que sí o sí vamos a trabajar con el plazo de los 30 días calendario. ¿Qué sucede? Mientras se lleva a cabo el canal rojo, por ahí me levantan una duda razonable, tengo que pasar un proceso de valoración aduanera. Adicional a ello, rectificación documentaria. Mi proceso va a ser cada vez muchísimo más lento. Voy a estar en contra del tiempo. ¿Ok? Así que, para evitar este tipo de incidentes, sé bastante cuidadoso en el llenado de la lista de embarque. En el caso de que se requiera un cambio, una modificación, mira lo que nos dice la norma. Se reinicia todo el proceso aduanero. Se reinicia todo tu proceso aduanero de exportación. Se reinicia todo tu proceso de embarque. Por eso se recomienda revisar cuáles podrían ser las sanciones que generan como consecuencia un mal llenado de la lista de embarque y por consecuencia una mala declaración. Los operadores logísticos con los que vayas a trabajar, los operadores de comercio exterior, utilizan este documento como una instrucción directa por parte del exportador, ¿ok? Una instrucción directa por parte del exportador en carácter mandatorio. ¿Qué quiere decir? El operador logístico no te va a decir, oye, ¿lo llenaste bien? ¿Estás seguro que está bien la información? El operador logístico recibe la lista de embarque y ese es el documento que toma como guía o instructivo de carácter mandatorio hacia ellos que te prestan el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la información tal y como aparece en tu lista de embarque es la información con la cual sí o sí van a trabajar dentro del operador logístico. Además de ello, el operador logístico utiliza esta información. ¿Para qué? Como hemos dicho, un operador logístico involucra que dentro de sus operaciones hay más de un operador de comercio exterior. Generalmente un operador logístico tiene agencia de carga y agencia de aduana para empezar. ¿Qué quiere decir? Por el lado de la agencia de aduana se comete el error de declarar mal la DAM en el formato electrónico. Y por el lado del agente de carga se contrata mal el flete, se cotiza mal el flete. ¿Todo debido a qué? A que la lista de embarque que fue entregada por el exportador con todas las instrucciones a detalle y de carácter mandatorio para el operador logístico estuvo mal llenada. Se induce error entonces en el operador, tanto en la agencia de aduana que llenará mal la dama electrónica, como también en la agencia de carga, que realizará un mal proceso de cotización para el flete. Así que, al revisar este documento, la lista de embarque, una, dos, tres veces las que sean necesarias es súper importante. Recuerda nuevamente, este es el documento que inicia todo el proceso de exportación. ¿Ok? Es el documento que vas a entregar a los operadores de comercio exterior o en su defecto, si no son por separado, al operador logístico para que inicie con todo tu proceso de exportación. Esa elaboración errónea ya hemos visto también que induce a qué? A que sí o sí tenga que reiniciarse todo el proceso aduanero. Y eso no es lo peor, sino que en algunos casos, dependiendo de cuál es el error, pueden existir sanciones. Si un error se confiere, por ejemplo, en los datos de consignante, consignatario o el error es en algún punto no cuantitativo, valorativo, no pasa nada. Pero si en ese caso el error ha sido en el valor de la mercancía, en el tipo de divisa, la administración aduanera aquí se olvida del principio de buena fe y presunción de la veracidad. ¿Por qué? Asume que en este caso el error en que se ha cometido tenía una intención de entablar en este caso una jugada sucia en favor del exportador y en perjuicio de la administración aduanera. Por eso la recomendación es, primero, infórmate sobre las sanciones en las que podría caer tu empresa, sí o sí, dependiendo del error que hayas cometido en la lista de embarque y de la información que tengas que rectificar. Claro, sin obviar el hecho de que el mal llenado de tu lista de embarque
reinicia todo tu proceso, ¿ok? Va a reiniciar todo el proceso. De preferencia, no cambiar información en la descripción de la mercancía. No cambiar, no dice agregar o desagregar. No cambies la información en la factura, en el packing list y en la guía de remisión. Ese es el primer punto en el cual la administración aduanera toma bastante atención. Porque si yo cambio la descripción de la mercancía en la factura, en el packing list y en la guía de remisión, en base a la descripción que yo confiera, se puede consignar mi mercancía en una partida arancelaria o en otra. Y eso cambia ya no solamente la descripción, sino la asignación de la partida y los datos que va a registrar la administración aduanera, tomando en cuenta también que posiblemente se trate de una mercancía restringida que requiera de algún permiso, licencia, autorización. Verifica entonces, número uno, la descripción del producto, si es correcta y no va a cambiar, tanto en factura packing list como en tu lista de embarque. El lugar de destino y puerto de llegada es correcto, también no debe cambiar esto, sino estás tú mismo saboteando tu trabajo para la gente de carga. Los pesos, envases, embalajes y volúmenes son correctos, también debe ser información que vaya de la misma forma tanto en la factura, en el packing list, como en la guía y en la lista de embarque. Si vas a aplicar o no al drawback como consecuencia de este proceso de exportación. Recuerda que este documento son instrucciones con carácter de orden directo hacia el operador logístico con el que vas a trabajar o hacia cada uno de los operadores de comercio exterior. Recuerda también que un mal llenado de este documento reinicia todo tu proceso aduanero y puede llevarte a pagar inclusive montos de dinero por sanciones dinerarias, dependiendo de cuál fue la infracción. Acá tienes un ejemplo de la instrucción de embarque para una exportación. Los datos del exportador, los datos del consignatario y a quién se debe notificar. Esta información la extraes directamente tal y como aparece donde en tu packing list y en tu factura comercial. El flete, en base a qué Incoterm va a estar amarrado el flete y a qué condiciones. Los trámites. La mercancía que vas a trasladar es mercancía peligrosa, sí, no. Sí, profesor, es peligrosa. Debe tener entonces adicional un dangerous good o una hoja en la cual se estipula el manejo correcto para realizar cualquier tipo de, en este caso, estiva, desestiva, cualquier tipo de manipulación de esa mercancía. ¿Qué tipo de unidad, clase y grupo de embalaje posee? El aeropuerto o puerto de origen, destino, la fecha en la que se va a proceder con el embarque, si hay de por medio o no una carta de crédito, y esta información sale del packing list, ¿no? El número de bultos, tipo de embalaje, descripción, dimensiones y el peso bruto. Seguimos. Los documentos anexos de los cuales se pudo extraer información para esta lista de embarque. ¿Cuál es el número de la factura comercial? El número de un certificado de origen, si existiera. El certificado fitosanitario, si tiene factura consular, es una lista de empaque, hay un certificado de dangerous goods para carga peligrosa, como te mencioné hace un instante. ¿Qué se va a hacer con esta mercancía? Exportación definitiva, exportación temporal, es un reembarque, es una muestra. Datos para la elaboración de la DAM o de la DUA. ¿Cuál es la mercancía? Las partidas arancelarias. Si vas a aplicar o no al drawback. O probablemente, si no es el drawback, otro tipo de beneficio, la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Instrucciones especiales, admisión temporal y tu declaración de exportador, ¿no? ¿Para qué? Para dar veracidad a tus instrucciones dirigidas hacia el operador logístico o hacia cada uno de los operadores de comercio exterior con los que vas a trabajar de manera individual o independiente. Pero ojo, recuerda que la importancia de este documento es bastante alta, dado que, como es el primer documento con el que inicia tu proceso de embarque o exportación, si fallas en este primer documento en consecuencia, el trabajo de tu operador logístico o de tus operadores de comercio exterior por separado
Va a ser un trabajo que probablemente va a tener errores y va a buscar, en consecuencia, rectificaciones para reiniciar todo tu proceso de embarque desde cero. Y las rectificaciones no son solamente documentarias, sino que también pueden incluir rectificaciones en base a qué? A procesos o procedimientos. E inclusive podría haber de por medio la asignación de una amonestación dineraria, ¿no? Una sanción. Así que recuerda que este documento, sí o sí, requiere de una revisión exhaustiva. La instrucción de embarque. Con esto hemos terminado la sesión número 7. Nos vemos en la sesión número 8.